Muy buenas noches. Les pido en principio que silencien sus micrófonos, por favor, apaguen. Les pido disculpas por la demora en la iniciación de la reunión. A la vez quiero agradecer al licenciado Durán que ha aceptado hacer su presentación para esta noche de Zoom, que está siendo grabada por Facebook y puede ser consultada posteriormente en esa red. Ustedes saben que el sistema estatal de pensiones es el resultado de una reforma que determinó que los fondos acumulados por las administradoras pasen a ser gestionados por la gestora pública, así como también los nuevos aportes de los trabajadores. Lo que queremos ahora es escuchar un poco para entender cuál ha sido el desempeño de la gestora, cuál la evolución de los fondos y de los aportantes jubilados y sus beneficiarios, qué desafíos han identificado en este periodo y qué se sugiere para la evolución positiva de estos recursos. Bien, muchísimas gracias a licenciado Durán. Ha estado muy cumplido en el tiempo concedido. Ha planteado usted diferentes aspectos, desde la génesis hasta la situación actual. Los presentes se han nutrido de una serie de datos que seguramente los van a exponer ahora en sus preguntas y cuestionamientos. Yo les ruego que a los participantes puedan utilizar una manito para pedir la mano o el chat para recurrir a esta presentación personal. Entonces, queda abierta la posibilidad de diálogo. Ramiro Cabero, por favor, puedes tomar la palabra. Perfecto, adelante. Primero agradecer por la explicación y toda la información dada. Yo quiero hacer básicamente 3 o 4 comentarios porque nos van a mostrar otra realidad. Lo primero que quiero decir es que nosotros siempre hemos hablado de que en el sistema independientemente que sean AFPs o gestoras, pero hasta hace 2 años teníamos alrededor de 27.000 millones de dólares. Hoy día, si utilizamos el tipo de cambio paralelo, solo alcanza a menos de 12.000. Es decir, el poder adquisitivo de los recursos de los jubilados y de las personas que están trabajando se ha reducido a un 40% en dólares. Ese es un primer aspecto que va a ser impactante para quienes están jubilando y para quienes reciben recursos, porque en dólares han perdido el poder adquisitivo, hoy día solo les alcanza para el 40%. Segundo dato importante es que la rentabilidad hay que medirla en términos reales, no en términos nominales. Ejemplo clarísimo, el año pasado la inflación ha sido del 10 y la rentabilidad haya sido 5 o 6, en el fondo ha sido rentabilidad negativa. Eso significa que el dinero que se ha invertido tiene menor poder adquisitivo en la canasta básica. Y eso va a ser peor porque muchas de las inversiones, y me gustaría saber el dato, que ha hecho la gestora los hace a tasa fija. Es decir, se han hecho inversiones a varios años, vamos a suponer a una tasa del 6%, y tenemos ahora una inflación creciente que hace que esa rentabilidad sea negativa. Entonces, lo que se vislumbra es muy complicado. Respecto a la dependencia sobre el tesoro, la pregunta para mí clave es, para poner un año, el año 24, ¿cuánto de lo recaudado por la gestora ha sido invertido en el tesoro? Y vamos a ver que ha habido un incremento significativo sobre lo que ocurría, por ejemplo, en el año 2012 o 14 o antes de estos últimos años desde que existió la gestora. Y la última, para no extenderme más, que nos muestra claramente la dependencia de la gestora sobre el gobierno, es que la gestora ha hecho una operación de un préstamo, es un reporto, pero para hacerlo sencillo, se ha prestado dinero en el exterior, cosa que no es la gestora la que se presta, es el fondo, que tengo mis dudas serias de que legalmente eso no está autorizado, pero no importa. Se han prestado alrededor del 11% para invertir en el Banco Central alrededor del 6%. Esto ha sido para conseguir dólares perdiendo dinero. Si yo me presto al 11 y lo invierto al 5,5 o al 6, pierdo dinero. Esa ha sido la operación concreta. Que luego el Estado, para compensar esta pérdida, les haya dado otros papeles, es otra historia.
pero nos muestra claramente que una gestora que no es independiente y que depende del Estado ha terminado haciendo una operación como esta, que prestarse al 11 para invertir al 6, claramente solo se lo ha hecho para proveer de dólares al Estado. Esos eran mis comentarios. Gracias. Muchas gracias, Ramiro. No sé si alguien más quiere tomar la palabra o le pido mientras tanto al licenciado Durán que responda a las preguntas de Ramiro Cabero. Bueno, muchas gracias, ¿no? A ver, lo que ocurre es que en la situación actual en la que estamos, que evidentemente nadie va a negar que es una situación de inflación y de devaluación, por así decirlo, porque el tipo de cambio paralelo es más alto, es una situación que está afectando a prácticamente todos, ¿no? El pensar que, digamos, eso es responsabilidad de la gestora o algún otro tipo de situación, a mí me parece exagerado, ¿no? O sea, yo pienso que hay que situar bien la crítica, ¿no? A ver, para ponerlo, digamos, en perspectiva, ¿no? Más o menos las AFPs nos han dejado alrededor de unos 900 millones de dólares, ¿no? En esa moneda. Nosotros actualmente tenemos 1.500 millones de dólares, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que más o menos, así hablando en números gruesos, hemos aumentado en más del 50% la cantidad de dólares que tenemos, ¿no? Junto con otras inversiones que estamos haciendo, ¿no? Lo que hemos heredado, y ahí hay que ser honestamente muy sinceros, más o menos representaba por monedas un 97% en bolivianos y un 3% en dólares, ¿no? Ahora, cambiar eso de la noche a la mañana es un poco complicado. Ahora, también, digamos, ahí me permito discrepar precisamente con Ramiro, porque por un lado nos dice que necesitamos proteger el fondo, pero por el otro lado critica una operación internacional que hemos hecho, que es en este caso el reporto que hemos realizado. O sea, coincidirán conmigo todos los participantes que el mercado boliviano pues tiene sus limitaciones y si uno quiere preservar el valor de los fondos, lo que tiene que hacer es precisamente operaciones en el extranjero. Y precisamente de eso se ha tratado la operación de reporto que hemos hecho, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Hemos agarrado los títulos, los bonos que tenemos, que ha emitido el Tesoro General de la Nación hace más o menos unos 10 años, hemos hecho una operación de reporto, que es una operación de venta con compromiso de recompra, ¿no? Evidentemente, y eso en eso hemos sido muy transparentes, la tasa que más o menos hemos pactado ha estado alrededor del 12%. Ahora, esa tasa es cubierta por el Tesoro General de la Nación con un margen del 1%. Ahora, ¿qué es lo que ha permitido esta operación? Que tengamos una rentabilidad con la operación del 7% en dólares. De hecho, en realidad en el último reporte que hemos hecho, en lo que va del año, entre mayo del 2024 a mayo del año 2025, hemos obtenido 15 millones de dólares en ganancia. Entonces, ahí pregunto a Ramiro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que queremos? Proteger el fondo sin hacer inversiones internacionales, ¿no es cierto? Porque ahí el gran supuesto que siempre tienen en la cabeza nuestros críticos es que ni el Banco Central ni el Ministerio de Economía van a devolver esos recursos. Pero eso es un supuesto muy grande, pues que no tiene que ver con la historia, porque hasta ahora el Banco Central y el Ministerio de la Pregunta ha permitido precisamente aumentar esa rentabilidad, ¿no? Ahora, en cuanto a la rentabilidad en términos reales, ¿no? Bueno, evidentemente ahí es importante ver la rentabilidad en términos reales y hay que aumentarla. Solo que ahí yo pido siempre a los economistas matizar, ¿no? ¿Por qué hay que matizar? Porque muchas veces la gente me dice, pero ¿por qué no se aumenta la rentabilidad a un 10, a un 15%, a un 20%? Bueno, las características de la economía boliviana nos muestran que tenemos, por un lado, la rentabilidad tiene que entenderse no solo desde el punto de vista de la ganancia, sino también desde el punto de vista del costo financiero. Entonces, yo no sé qué tan cómodas, por ejemplo,
estarían las empresas si los bancos, por ejemplo, nosotros invertimos en DPFs, empiecen a prestar el dinero a un 10, a un 12%. Por esa razón es una relación de equilibrio, ¿no? Se pueden aumentar algo las tasas de interés, pero ahí hay que tener mucho cuidado, especialmente en las condiciones macroeconómicas en las que estamos haciendo, ¿no? Y en cuanto a las inversiones en el Tesoro General de la Nación, de hecho, si uno ve las cifras, por decirles, comparando el 2024 contra el 2021 y el 2021 y el 2022, las AFPs invirtieron bastante más que lo hizo la gestora, entre otras cosas porque estábamos saliendo de la pandemia. Pero ahí, de nuevo, yo le preguntaría también a Cabero, que creo que está interesado en darme la réplica, ¿qué opina de este dato que nosotros estamos lanzando? ¿No es cierto? En el sentido de que las AFPs cobraban menos y invertían a plazos más largos que la gestora. Muy bien, muchas gracias. A Ramiro le vamos a dar la posibilidad de responder luego de que escuchemos otros planteamientos. Miroslava, por favor, tienes la palabra. Abre tu micrófono. Perfecto, muy buenas noches, disculpe. Bueno, considerando un poco, ¿no?, este actual escenario de liquidez y las recientes inversiones de la gestora pública en bonos del Banco Central, ¿qué garantías específicas puede ofrecer la gestora para asegurar la preservación y el rendimiento de los fondos de jubilación de los trabajadores en este contexto, obviamente, de alta incertidumbre económica? Bueno, también recordar, ¿no?, que el volumen de recursos invertidos en bonos del Banco Central no superan el 2%, ¿no?, de lo cerca del monto que usted ha hablado de más de 20.000, creo, millones de dólares. Ok, gracias. Roberto Lacerna, tienes la palabra. Gracias, mil disculpas. Gracias, Jaime, por la presentación, muy interesante. Como siempre, lástima que hayamos tenido poco tiempo para ver todos los datos que hemos visto que has preparado con muchísimo cuidado. Yo tengo dos preguntas. Una es el tema de la supervisión en la gestión de la gestora. Creo que todavía no hay un directorio formado en la gestora. Mi pregunta es, ¿por qué no han logrado hasta ahora conformar un directorio, o si lo han formado ya, quiénes están y cómo han sido elegidos o designados los miembros de este directorio? La segunda es un poco en relación a lo que han mencionado en su diálogo con Ramiro Cabero, es el hecho de que la gestora y las AFPs que siguió tenían una perspectiva, o deben tener una perspectiva de largo plazo. La posibilidad de hacer operaciones a 37 años, etcétera, dependía mucho de la confianza en la moneda, en el boliviano. El hecho de que ustedes hayan bajado a 10 años anticipa que ya no había tanta confianza en el boliviano, lo cual es razonable, porque desde el 2014 ya hemos visto caer las reservas internacionales mientras seguía subiendo la base monetaria, así que era claramente previsible que íbamos a llegar a un momento como el actual de devaluación de hecho de la moneda, y esto ha determinado que el valor adquisitivo real del fondo de pensiones haya mermado considerablemente. Y si uno mide también las jubilaciones en términos de dólares, pues ya los jubilados están recibiendo la mitad o menos de la mitad en dólares de lo que recibían hace apenas un par de años, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué hicieron en la gestora para anticiparse a este problema, sabiendo que venía, y para preservar esa perspectiva de largo plazo a la que están obligados en la administración de fondos de pensiones que son precisamente de largo plazo, ¿no? Gracias. Muy bien, Roberto. A Ramiro le voy a dar 2 minutos para que responda las preguntas de licenciado Durán. Rápidamente, cuando empezó este sistema, el Tesoro justamente se prestaba en dólares de las AFPs para preservar el valor. Eso se fue cambiando y en la actualidad todo se presta en bolivianos, con lo cual la realidad es que el ahorro de la gente en dólares ha caído a un 40%. Segundo, sobre la operación esta en concreta, eso no está bien. No te puedes prestar al 11% para invertir al 6%. Si te prestas al 11 e inviertes al 6, pierde. Y eso ha sido lo que se ha hecho con un solo objetivo, conseguir dólares al gobierno. Que el gobierno luego, por otra parte, compense, son otras cosas, pero ahí nos muestra la dependencia. Y efectivamente el 20 y el 21
quizás se ha prestado mucho más al gobierno que en el 2024, porque ya desde el 2010 las AFPs prácticamente las decisiones las tomaba el gobierno, ahí había incluso un grupo de fiscalización. El momento que el gobierno ha tomado esta decisión de controlar las inversiones, lo grueso está yendo al gobierno. No me ha dado el dato, pero seguro que el año 2024 más del 70% ha ido a prestarle al gobierno. Indirectamente estamos volviendo al sistema de reparto, porque estamos dándole la plata a la gestora, a los aportantes, para que la gestora se los dé al tesoro. Y eso a la larga va a tener las consecuencias, y una de ellas es que estamos prestando al 5, con una inflación que al mes de mayo está cerca del 18, con lo cual esas inversiones están perdiendo 13%. Esa es la realidad. Entonces, cuando uno escucha la presentación que ha ido tan bien y la gente va al mercado y ve que su jubilación no le alcanza, dice algo está mal. Y lo que no se ha explicado es que porque las inversiones se hicieron en bolivianos, en dólares se ha perdido. Y como se ha hecho en inversiones a tasas bajas, con esta inflación, esa rentabilidad es negativa. Y esto es una bomba de tiempo muy peligrosa, porque si esto continúa con los niveles de inflación que van creciendo y la rentabilidad está al 5, al 6%, le quito la inflación, las jubilaciones cada vez van a alcanzar menos para adquirir la canasta básica y ni qué hablar del dólar. Esa es una realidad que no la podemos negar y que más bien tenemos que estar pensando qué se puede hacer para solucionar el problema de los jubilados y de los que están aportando, porque si esto no se hace un cambio, lo que van a recibir de jubilación, los actuales ya se están quejando y los que vienen va a ser peor aún. Gracias, licenciado Durán. Bueno, Al no haber otras preguntas, le voy a pedir que responda y cierre su presentación. no, muchas gracias. Yo creo que es un tema que en realidad hay que debatirlo y como ustedes notarán, nosotros siempre abiertos a todas las invitaciones porque hay algunas cuestiones que son ya estructurales en cuanto al sistema de pensiones que hay que debatirlos. Nosotros no estamos negándonos a ese tiempo, ¿no? Para responder, digamos, puntualmente a algunas de las intervenciones, ¿no? Primero, a ver, en cuanto a la preservación de los retornos del Tesoro General de la Nación, y del Banco Central de Bolivia. La verdad, no es algo que yo creo que debería preocuparnos, ¿no? Porque, como bien hemos mostrado de manera muy transparente en la presentación, la mayor parte de estas inversiones se han hecho en moneda nacional, están en bolivianos, ¿no es cierto? Fundamentalmente con el Tesoro General de la Nación. Por las características que tiene la economía boliviana, porque todavía tiene amplios grados de manejo de la política monetaria, por la forma en la que está estructurado el presupuesto general de la nación, la verdad que es muy difícil que se pueda entrar en un default interno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque precisamente la deuda está denominada en bolivianos, los impuestos se pagan en bolivianos. Entonces ahí, la verdad, no me preocuparía mucho en cuanto a los retornos. Sí, otra cosa es, y eso no estoy queriendo minimizar, es el problema de la preservación del poder adquisitivo de ese fondo. Eso es muy importante tomarlo en cuenta y en mi opinión a futuro hay que tomar algún tipo de medidas, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que decía Roberto, ¿no? El tema de la supervisión. Yo creo que se ha demostrado en la práctica que este tema de la supervisión de la Autoridad de Pensiones y Seguros es algo que funciona, ¿no? Porque el regulador permanentemente está observando el funcionamiento de la gestora. Y en ese sentido, nosotros nos hemos caracterizado precisamente por brindar una absoluta transparencia en relación a cómo se está administrando y creo que es algo que se tiene que manejar. Ahora, en relación al directorio, ¿no? Bueno, ahí nosotros como gestora hemos sido muy respetuosos de cómo se organiza el marco legal que tenemos en el país. Lo que establece la ley 065 es que quienes deben presentar las ternas al presidente son los miembros de la Asamblea Legislativa, pues que son los encargados precisamente de evaluar y de calificar al directorio. Se entenderá que dentro del marco de la independencia de poderes es un poco complicado que nosotros obliguemos a la Asamblea
a presentar y a constituir un directorio, ¿no? Desde nuestro punto de vista, es algo que en el corto plazo debería resolverse, lo cual no impide, como lo estamos demostrando en la práctica, que la gestora pueda funcionar con normalidad, ¿no? Ahora, en relación, digamos, a la confianza en el boliviano, nosotros confiamos, y en esto quiero ser muy claro, en nuestra moneda nacional. ¿Por qué razón? Porque en realidad tener el control de la moneda, en el caso de un país como Bolivia, es muy importante. Si nosotros hemos reducido los plazos, ha sido más que todo por un criterio financiero. ¿Qué es lo que nos permite, digamos, trabajar con plazos más cortos? Es que nosotros podamos aumentar más la rentabilidad, es decir, podemos manejar una mayor cantidad de capital. Eso nos ha permitido también, entre otras cosas, aumentar la rentabilidad. Ahora, en cuanto a la devaluación de las pensiones, yo creo que hay que matizar ahí un poquito, ¿no? Porque no debemos olvidar que más o menos el 69% del total de las pensiones que se pagan en Bolivia corresponden a la pensión solidaria, que tiene un mecanismo de indexación a la UFB, y la UFB se mueve alrededor de la inflación. El año pasado, por temas, digamos, porque la UFB tiene ciertos retrasos en relación a la inflación, el ajuste ha sido del 4,19%. Este año, si se mantienen las proyecciones y las tendencias, ese ajuste puede ser mayor, pero ahí hay un mecanismo de preservación de las pensiones. Ahora, evidentemente, eso va a tener un impacto sobre los fondos, pero yo creo que dada la rentabilidad y el manejo financiero que tiene la gestora, eso se puede manejar, ¿no? Ahora, en cuanto a las inversiones en el Tesoro General de la Nación que preguntaba Ramiro, más o menos el criterio que nosotros tenemos es 50-50, ¿no es cierto? 50 en el Estado, 50% en el sector privado. Si ustedes ven, hemos continuado invirtiendo en depósitos a plazo fijo, participamos casi en el 95% de todas las emisiones que se hace en la bolsa de valores, y en ese sentido creo que hemos sabido mantener una gestión independiente que ha preservado, ha contribuido al crecimiento y a la sostenibilidad del país. Muy bien, tengo aquí dos comentarios que le pediría pueda atenderlos. Uno dice, ¿por qué suprimieron el pago del bono de dignidad a ciertos sectores? Y el otro dice, en el caso del Banco Central se nombran directores interinos. ¿Por qué no se aplica ello en la gestora? Bueno, a ver, en el caso de la renta dignidad, bueno, ahí hay un debate un poquito más grande en relación a la focalización, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, consultan los papers de organismos internacionales, ellos recomiendan en un escenario donde hay problemas de fiscalidad que se focalicen. ¿Focalizar qué quiere decir? Que demos evidentemente a quienes más lo necesiten, ¿no? Entonces, ese criterio, sin llegar, digamos, a ajustes mayores, ha hecho de que, por ejemplo, aquellas personas que están trabajando en el sector privado no reciban la renta dignidad, ¿no? Eso parece justo, ya se aplicaba en el caso de los trabajadores en el sector público. También de aquellos accionistas de grandes empresas, ¿no? Y ahí es importante aclarar, digamos, si uno tiene una pequeña empresa, no es alcanzado por la restricción de la renta dignidad. Más o menos, haciendo números gruesos, esto ha afectado a menos del 1%, creo que es el 0,5% del total de beneficiarios de la renta dignidad. Entonces, desde mi punto de vista, mantiene su carácter de universalidad respecto a este importante beneficio. Ahora, en el caso, digamos, de los directores interinos, sí, o sea, podía haber sido una opción, ¿no? Sin embargo, desde mi punto de vista, yo creo que hay que tener cierto criterio en cuanto a la conformación de la gestora. No debemos olvidar que desde mayo del 2023 prácticamente se han cumplido 2 años en los cuales se necesitaba armar precisamente toda esta infraestructura, ¿no? Ahora, digamos, ya está en una fase de consolidación y desde mi punto de vista, este tema del directorio tranquilamente puede resolverse. ¿Cuál es mi recomendación? Porque, por si acaso, no es que la gestora nombra a sus directores, sino es la asamblea, que se elija
a los mejores profesionales para que puedan administrar el ahorro de los trabajadores. Y con esto quisiera terminar con un simple comentario para la audiencia. Otro de los temas que eran muy frecuentes el año 2023 era precisamente que se decía, bueno, con el Estado va a volver Dante Escobar y va a volver la corrupción. Hace poco, en marzo precisamente, yo presentaba los estados financieros auditados por una empresa externa de renombre internacional, y esta empresa externa lo que mostraba con absoluta claridad es que la administración de la gestora había cumplido los estándares en cuanto a la administración contable. La opinión era limpia, sin observaciones. Entonces, ¿qué podemos decir? Que esa promesa de que la administración estatal puede ser eficiente, puede ser transparente, se ha cumplido, y yo creo que eso en el tiempo se va a preservar. Muy bien, muchas gracias. Se han presentado una serie de temas, interrogantes, aclaraciones. Creo que el proceso de trabajo operativo de la gestora está atravesando una situación muy particular y va a ser más difícil en el corto y mediano plazo. Creo que el nombramiento de directores es fundamental para la responsabilidad del mismo gerente de la gestora. Creo que los criterios de inversión tienen que adecuarse a la nueva realidad económica. Los criterios de rentabilidad, de seguridad, de liquidez tienen que prevalecer, entendiendo que el beneficiario final, el jubilado o el beneficiario, tiene que enfrentar a la nueva realidad económica inflacionaria. Entonces, el trabajo para usted, señor gerente, es muy difícil, y ojalá le vaya bien y que a los jubilados nos vaya mejor. Muchísimas gracias a usted y a todos los que nos han acompañado en esta reunión. Buenas noches.